Bien, este es el tercero y último de los tres ensayos para una teoría sexual de Freud. Y tiene que ver con lo que es la metamorfosis de la pubertad. En este capítulo, Freud pues hace una descripción de lo que es el desarrollo ya de la pubertad con el advenimiento de los caracteres sexuales secundarios en los niños, en las niñas, que lleva a que pues finalmente tanto el tipo de estimulación sexual como el objeto sexual mismo eh, va a ir cambiando debido a pues el desarrollo de estas características sexuales ya más acordes con pues con la madurez sexual del individuo. Nos habla en primer lugar acerca de la primacía de las zonas genitales y el placer preliminar. Aquí señala, bueno, pues de que al llegar la pubertad con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con el crecimiento del pene y de los testículos en el niño, de la vulva, de la vagina, del clítoris en la niña, se va otra vez privilegiando a estas zonas como zonas erógenas principales. Nuevamente empieza a ocurrir pues un tocamiento, masturbación y estimulación directamente de estas áreas conforme se alcanza ese desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Habla acerca en este apartado, acerca de una cierta tensión sexual. Esta tensión sexual se venía dando desde la infancia temprana con la estimulación sexual que es normal en los niños. Esa tensión dice que llega a ser un tanto displaciente, como si fuese un tanto molesta o como si genera una cierta tensión o angustia. Esa tensión o angustia finalmente puede, ya cuando llega la pubertad, puede ser liberada a través de la descarga de esa tensión sexual gracias a la eyaculación en el hombre o el orgasmo en la mujer. Habla también acerca de el mecanismo del placer preliminar. Anteriormente, hasta antes de la pubertad, pues todo era ese placer preliminar, todo esa era una cierta estimulación sin alcanzar un, eh, un fin sexual, una meta sexual determinada más que la estimulación erótica, la estimulación sexual. Al llegar la pubertad ya se cuenta con este otro recurso que tendría que ser más o menos como el placer final, en el cual ya existe esa descarga, esa eyaculación o ese orgasmo en estos sujetos ya púberes que ya tienen pues el desarrollo sexual genital. Habla acerca también sobre el problema de la excitación sexual, considerando pues cuáles son las causas que llevan a que ocurra la excitación sexual en la pubertad. Señala que pudiera ser debido a función de las materias sexuales. Esto tiene que ver con la idea, ¿verdad?, en ese tiempo de que la concentración, el acúmulo de estas materias sexuales que vienen siendo pues como el semen en el varón principalmente, el acúmulo en los genitales internos, en las vesículas seminales, ese acúmulo va haciendo un tipo de estimulación en los órganos genitales de tal forma que finalmente llevan a que ocurra una descarga o una liberación de los mismos a través de la eyaculación que muchas veces puede darse incluso en forma de polución durante el sueño o sueños húmedos. También considera que pudiera tratarse sobre pues directamente la función de los órganos sexuales internos y aquí analiza bueno pues el caso de algunas personas que han perdido esos órganos en el caso de personas que han sido sometidas a castración o que han perdido las vesículas seminales en las que pues a pesar de la pérdida de estos órganos eh, sexuales, de estos órganos genitales, pues siguen conservando ciertas funciones sexuales en cuanto a capacidad de eyaculación
o al menos de erección. También menciona una teoría química en la cual pues él presiente que deben de existir ciertas sustancias y habla del espacio de las células intersticiales en los testículos principalmente, que ahora sabemos que producen pues hormonas, particularmente testosterona. Para el conocimiento de la época pues esto era todavía desconocido, pero ya él propone que pueden existir elementos químicos que también participan en lo que es el desarrollo y la estimulación de estas estructuras, de estos órganos genitales, ya cuando han alcanzado su maduración y su desarrollo de estas características sexuales secundarias. También aquí aborda lo que es la teoría de la libido, en la cual pues señala que va a existir nuevamente, cambia la libido del objeto, volviéndose otra vez a la libido del yo, a una libido narcisista, donde otra vez empieza a existir una autoexploración, una masturbación, una búsqueda del placer directamente a través de la autoestimulación. Y esa libido pues permite que se vayan dando las funciones pues ya más desarrolladas para una adecuada funcionalidad de tipo sexual. Habla acerca también de la diferenciación de los sexos, y aquí es pues bastante llamativo el hecho de que considera que en el hombre hay una eh, identificación directa de los órganos sexuales para estimulación sexual al pene, mientras que en la mujer pues va a ser predominantemente el clítoris. Sin embargo, aquí hace pues, el comentario de que en la mujer pareciera existir como una especie de inhibición o de anestesia, en la que pues no existe una total liberación de esa funcionalidad sexual, eh, cosa que no se ve tanto, no se ve así en el varón, en el cual pues se habla más acerca de la masturbación y de la eyaculación y de la descarga, mientras que en la mujer tiende a describirse como algo que se tiende a inhibir o a reprimir. Habla también acerca del hallazgo de objeto, dado que a lo largo del ciclo de vida del individuo el objeto sexual va cambiando. Si en la primera infancia el objeto sexual es directamente la madre, eh, conforme va creciendo, pues resulta que puede ir cambiando, y en el niño el vínculo afectivo con la madre, el vínculo sexual con la madre, va a tender a ser igual inhibido por las cuestiones morales, familiares, por lo que se le comenta al niño, por lo que se le pide que deje de hacer, que deje de tocarse, que ya no toque a su mamá, y el Edipo empieza a reprimirse. Aquí también pues ya conocemos, existe el complejo de castración, que finalmente pues permite la estructura psíquica del sujeto, y también pues da lugar a ciertos patrones o conductas de perversión o de aberración sexual que en un momento dado también se pueden llevar a cabo. En la niña pues igual existe originalmente un vínculo, ¿verdad?, afectivo y sexual con la madre, pero conforme va creciendo, pues incluso se redirige hacia el padre, y esta, esta asociación del vínculo afectivo con el padre del sexo opuesto, en el caso del niño con la mamá, en el caso de la niña con el papá, pues son ya elementos que van a quedar registrados en la psique de estos individuos en desarrollo, para que una vez que llegue la pubertad, pues se vinculen ya con otros objetos sexuales. Sin embargo, pues tienden el niño a enfocarse en mujeres, en las mujeres,
o las niñas pues ya se tratan de enfocar en los varones como objetos sexuales. Eh, Muchas veces aquí aclara Freud que la primera pareja, ¿verdad?, que despierta eh, este deseo sexual tiende a ser, en el caso de los varones, pues una mujer de mayor edad, que es el análogo, el símbolo como si fuese la madre, y para las niñas, pues tienden igual a enamorarse por primera vez de hombres ya más grandes, maduros, que muchas veces pues tienen esa representación como si fuese el padre. Habla acerca también de cierta angustia que se da en los niños, la angustia infantil, que tiene que ver con la separación luego de ese vínculo afectivo con la madre, que genera pues un conflicto que da lugar precisamente a la conformación de estas estructuras psíquicas y en algunas ocasiones pues también a ciertas aberraciones de carácter sexual. Eh, Otra de los elementos que eh, mencionan en esta parte del capítulo es la influencia duradera de la elección infantil de objeto. A eso es a lo que nos estábamos refiriendo, que si desde pequeño ya se encuentra ese vínculo con una persona del sexo opuesto, aun cuando sea representado por la madre en el caso del niño o por el padre en el caso de la niña, pues esa predilección, ¿verdad?, por un objeto similar a partir de la pubertad, pues va a resultar en que se inhiba lo que pudiera darse como una inversión, de acuerdo a Freud. Finalmente, se llega a una síntesis de estos tres ensayos, en donde, bueno, pues lo más relevante, de acuerdo a nuestra revisión, tiene que ver con la elaboración que se va haciendo de la sexualidad del individuo. Y cuando hay elementos que no se conjugan de manera suficiente o que muchos de ellos quedaron aberrantes, pues vamos a ver como resultado una perversión. Sin embargo, si esos elementos se fueron dando de manera adecuada y los que no se alcanzaron a manejar o a estructurar pudieran ser reprimidos, pues van a permitir una sexualidad llamada normal, ¿verdad? Para Freud, o también a través del mecanismo de lo que es la sublimación, el cual consiste, ya lo hemos mencionado, en dirigir esa libido, ese deseo sexual, a otras actividades, a otros menesteres, a otras cosas que suplan, ¿verdad?, el deseo sexual a través de la práctica de otras actividades u otras elementos que llenen ese vacío a través de lo que es la sublimación. Con esto, bueno, pues damos por terminada nuestra revisión de lo que fueron los tres ensayos para una teoría sexual de Freud, publicada en 1905. Muchas gracias.